Buenas noches, América. Colombia vive hoy horas decisivas sobre su acuerdo de paz con las FARC, firmado hace 3 años durante la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos. Las dudas que generó durante su negociación y posterior firma han continuado alimentando las dudas sobre las bondades o defectos del acuerdo que, a pesar de ser rechazado en referéndum por sus ciudadanos, fue ligeramente modificado para su aprobación. Hoy las voces de esos escépticos ven cómo el debate traspasa las fronteras de Colombia y llega a medios internacionales como el New York Times. Esta semana, un artículo ponía de nuevo esas dudas sobre la mesa al revelar determinadas instrucciones dentro del ejército que, según el rotativo, ponían en peligro la vida de civiles. El gobierno del hoy presidente Iván Duque respondió con contundencia y desde las mismas filas del ejército aseguraron que el periodista sacó de contexto determinadas explicaciones. El debate sigue abierto en Colombia y es tan profundo, y las dudas sobre ese acuerdo de paz tan reales, que poco a poco los medios y la comunidad internacional ven ahora con más claridad la división que generó ese proceso. La solución no es fácil a un acuerdo que parecía imposible y cuyas consecuencias, en su totalidad, están todavía por descubrirse. Críticos y defensores del acuerdo siguen debatiendo, mientras el narcotráfico crece y las bandas criminales toman el relevo en zonas remotas de Colombia, antes dominadas por la guerrilla. Es legítimo preguntarse si ese acuerdo de paz fue realmente acertado. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa. Dentro de poco dejaré el cargo que ha sido el mayor honor de mi vida, ser la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra. Pero desde luego no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. Theresa May dimite ante la incapacidad de lograr un acuerdo sobre el Brexit. En debate, restricciones al aborto en la Unión Americana. Organizaciones dicen sentir temor por la posible penalización de la interrupción del embarazo. Asamblea Nacional de Venezuela acusa a funcionarios maduristas de operaciones fraudulentas en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, deja plantado por segunda vez al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Pompeo canceló y pidió disculpas al jefe de la diplomacia mexicana bajo el pretexto de que tenía que atender un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump. Lo recibió entonces el subsecretario del Departamento de Estado John Sullivan. Ebrard presentó 7 proyectos para llevar a cabo su plan Marshall para Centroamérica. El ambicioso plan mexicano es un espacio económico para impulsar el desarrollo del centro de la región, atraer inversiones multimillonarias que se traduzcan en empleo y bienestar y lograr frenar esa ola migratoria. Para hablar de este tema nos acompaña Paulina Chávez, ella es analista política. Paulina, bienvenida. Pues Pompeo cancela por segunda vez esta reunión. La primera el día de ayer y anteriormente la canceló en enero. Pero ahora, ¿hay algún mensaje que de pronto el canciller mexicano no esté entendiendo? Bueno, yo creo que el canciller Ebrard está en lo correcto en tratar de convencer a sus pares en el sentido de que el tema migratorio tendría que ser de la mayor prioridad en todos los países de la región. Estados Unidos tiene que trabajar con México y México tiene, y ambos tienen que trabajar con Centroamérica para tener un mejor entendimiento de este fenómeno que se va a mantener durante los próximos años. El enfoque del gobierno de México ha sido priorizar la cooperación para el desarrollo, es decir, generar oportunidades de desarrollo en los lugares de origen, en Centroamérica, en el sur de México, para evitar que los migrantes tengan que salir de sus lugares de origen por necesidad y que pues más bien lo hagan por gusto, ¿no? Que la migración sea una opción y no sea una necesidad. Ese ha sido el discurso del gobierno de México, pero creo que desafortunadamente no se han dado cuenta que eso en este momento no encuadra con la retórica ni con las prioridades del presidente estadounidense, que al contrario, que más allá de querer fomentar la cooperación y de compartir este diagnóstico y estas prioridades, más bien lo que quiere es una mayor
un mayor control, que se cierren las fronteras, que haya un menor flujo de migrantes y que se les contenga por distintas vías en diferentes países. Después de reunirse con el subsecretario del Departamento de Estado, John Sullivan, Ebrard habló con medios de comunicación donde dijo que presentó lo que sería la estrategia mexicana, no solo para México, sino también para los países del Triángulo Norte. Pero, ¿qué más sabemos de esta estrategia? Bueno, a riesgo de que todavía, la reunión se llevó a cabo hace unos minutos, entonces habría que revisar con cuidado qué fue exactamente lo que les presentó Ebrard. La administración del presidente López Obrador ha sido muy consistente en el hecho de que lo que quieren es inversión. Inversión en Centroamérica, inversión en el sur de México. El propio López Obrador pues ha ya dado a conocer algunos proyectos que han recibido algunas críticas y no han tenido como la mejor de las recepciones en México y en la comunidad internacional. Pero bueno, el propósito fundamental es generar oportunidades de desarrollo para evitar que la gente salga de sus países. Se necesita la colaboración de todos los países involucrados, de toda la región, para hacer esto posible. Y creo que el mensaje principal del secretario Ebrard es precisamente convencer a Estados Unidos de la necesidad de que inviertan en el desarrollo de Centroamérica, en que se generen oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población y que no tengan que salir ahuyentados por la violencia, por la falta de crecimiento económico, por la falta de empleo y por toda esta situación tan dramática que hemos visto cómo se ha deteriorado en los últimos años en el Triángulo del Norte, concretamente. Entonces, creo que va por ahí, creo que necesitan abordar este fenómeno de migración desde un punto de vista de responsabilidad compartida y en ese sentido venir a convencerlos para que inviertan en el desarrollo de esos países. Cambiemos de tema porque armas hechas en Estados Unidos se están regando por toda Latinoamérica. Un estudio de armas encontradas en escenas de crímenes sugiere que el 70% de los delitos con armas de fuego en México involucran armas compradas por estadounidenses. Los homicidios en México con un arma de fuego aumentaron del 16% en 1997 a 66% en 2017. Esto significa que la mitad de las 33,000 víctimas de asesinatos en México el año pasado fueron asesinadas por un arma fabricada en los Estados Unidos. Pues entre lágrimas, Theresa May anunció su dimisión como líder del Partido Conservador del Reino Unido. Dentro de poco dejaré el cargo que ha sido el mayor honor de mi vida, ser la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra. Pero desde luego no la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una enorme y duradera gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. 3 años después de que el referéndum del Brexit forzara la renuncia de su predecesor David Cameron, May ha tirado la toalla al ser incapaz de manejar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra hará efectiva su dimisión el próximo 7 de junio. Recibirá primero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene previsto realizar una visita oficial al país entre el 3 y el 5 de junio. Para hablar de este tema nos acompaña Óscar Guardiola, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres. Profesor, bienvenido. May hizo bastante referencia o énfasis en decir que fue la segunda primera ministra durante su discurso de dimisión. Pero más allá de que al final del día tiró la toalla, ¿qué nos queda de este mandato de parte de May? En primer lugar, déjame expresar que es un placer estar contigo y con los televidentes de NTN de nuevo. En efecto, todos nos despertamos esta mañana esperando la renuncia de Theresa May. Era una renuncia cantada desde el momento en que presentó su propuesta y los últimos y muy pocos apoyos que le quedaban dentro de su propio partido se fueron de su mano. Theresa May se va con un legado, digamos, por lo menos cuestionable. En últimas, su única labor era garantizar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea con un acuerdo. Y, por supuesto, como sabemos, no lo pudo hacer. De otra parte, su mandato ha estado cruzado por una serie de problemas, cada uno de los cuales revela crisis muy profundas políticas y económicas en Gran Bretaña.
Por ejemplo, la crisis de vivienda social, que alcanzó su punto más álgido cuando se incendió la Torre Grenfell, una torre de vivienda social aquí en Londres, causando la muerte de la mayoría de sus habitantes. La crisis del Servicio Nacional de Salud, una crisis profunda, una crisis que tiene que ver con el programa que ha sido bandera del Partido Conservador desde David Cameron, desde el 2008 cuando menos, y es la bandera de la austeridad. Esa serie de recortes en los servicios públicos ha sido la causa de los problemas en el Servicio Nacional de Salud, los problemas de vivienda, la muy escasa capacidad que tienen los gobiernos locales, los consejos locales para dar cuidado a la tercera edad, a los más jóvenes, y entonces esto ha causado además una crisis de criminalidad en las calles. Y si a esto se le suma la muy profunda crisis política en la que se encuentra el país y en general y en particular su partido, que según todas las encuestas prácticamente desaparecería del mapa político, al menos en lo que hace a las elecciones europeas, resulta que a pesar de lo digna que haya sido su salida, lo cierto es que su mandato carece de logros significativos. ¿Qué vienen para las negociaciones entre Bruselas y el Reino Unido sin Theresa May? Hay una fecha límite, la fecha límite es el 31 de octubre. Ya, sin embargo, se han empezado a escuchar voces en la Comisión Europea, de acuerdo con las cuales habría que prepararse para una nueva prórroga, pues ven difícil que el país haya alcanzado algún tipo de estabilidad política para el 31 de octubre. Habiendo dicho lo anterior, va pareciéndonos cada vez más claro que el tema de Brexit, si bien es el que sirve, digámoslo así, de pretexto a la crisis política en la que se ha hundido el país, lo cierto es que lo que se viene encima son unas elecciones generales que pueden ser tan prontas como en el otoño de este año, y en todo caso una suerte de preparación por parte de los conservadores para intentar aferrarse al poder, dado que el Partido Laborista, en lo que hace a las elecciones generales, sigue punteando en las encuestas. Por eso lo más posible en las próximas semanas sea una carrera por el liderato. Tal parece que las dos personas en el Partido Conservador con más opción serían Angela Leadsom, que hasta hace poco era líder de la Cámara de los Comunes, y Boris Johnson, el antiguo alcalde de Londres, a quien todos llaman el Trump británico, alguien muy controversial, de quien sus propios colegas en el Partido Conservador tienen quejas profundas, pero que todas las encuestas entre los miembros del partido, entre los votantes conservadores, dan como la única persona que podría derrotar al líder socialista Jeremy Corbyn en el Partido Laborista. Sin duda alguna, un fuerte final para la primera ministra Theresa May y una imagen conmovedora que habla más que 1000 palabras. Cambiemos de tema porque Roy Chip, un representante conservador, está frenando los fondos que aprobó el Senado para desastres naturales y que incluyen a Puerto Rico. El acuerdo bipartidista que había sido concretado en el Senado destina 19.100 millones de dólares en asistencia a los estados afectados por huracanes, tornados, inundaciones, fuegos o volcanes. Esto entre 2017 y 2019. El paquete no incluye los fondos para el muro, como exigía Trump, aunque el mismo ejecutivo dijo en público que estaba dispuesto a aprobar la medida y negociar fondos para el muro por separado para no afectar este paquete. Hablamos con Carlos Mercader, exdirector de la Oficina de Puerto Rico, que nos explica qué significa esto ahora para la isla. Pues mira, definitivamente es un paso en retroceso a lo que ya el Senado había acordado, que era estos fondos
para que llegaran a Puerto Rico, ¿verdad?, lo antes posible y que continuaran con ese proceso de recuperación, pero no solamente para Puerto Rico, sino también para todos aquellos ciudadanos americanos de aquellos estados que han sufrido, ¿verdad?, los embates de estos desastres que han estado ocurriendo en estos últimos años, año y medio. Y obviamente vemos aquí una movida ideológica, ¿verdad? Yo digo quizás para las gradas de aquellas personas que están buscando que se asignen esos fondos para la muralla. Realmente lo que hacen es una movida que es en detrimento de la vida de ciudadanos americanos, que estos fondos iban básicamente a ayudarles a recuperarse de todos estos desastres. Y eso incluye, ¿verdad?, a Puerto Rico. Habiendo dicho eso, ¿verdad?, tengo esperanza de que ya posterior al receso de esta próxima semana, esto sea el primer proyecto que se vea en la Cámara y así como pasó en el Senado, que fue una mayoría abrumadora que votó a favor de este proyecto, esperamos que en la Cámara, ¿verdad?, pueda ser visto y aprobado inmediatamente. ¿Hay algún riesgo de que Trump no firme este paquete? No, mira, yo creo que el presidente estaba en un momento dado cabildeando, ¿verdad?, a su propia delegación republicana en el Senado y en la Cámara para que no se asignaran más fondos a Puerto Rico, cuando todo el mundo sabía que Puerto Rico necesitaba más fondos. Y yo creo que, ¿verdad?, esto es una cuestión quizás de nuevo también ideológica, y yo creo que aquí nuevamente el gobierno de Puerto Rico, particularmente el gobernador Ricardo Rosselló, salió victorioso, porque esto fue una discusión pública, una pelea pública que se estuvo llevando ya por más de 5 o 6 meses. Este proyecto inicialmente se comenzó a hablar en octubre y noviembre del año pasado, y ya posteriormente este año se había pasado un proyecto en la Cámara en enero. Así que ha sido una discusión larga donde el presidente trató de cabildear y utilizó ese argumento, utilizó otros argumentos para tratar de justificar el hecho de que a Puerto Rico no se le asignaran más fondos, pero la verdad del caso es que los republicanos y demócratas, tanto del Senado como de la Cámara, reconocieron que a Puerto Rico todavía le falta mucho en su proceso de recuperación y reconocieron que este dinero era necesario, y por eso es que están aprobando ese proyecto en el Senado. Y de nuevo, como te mencionaba anteriormente, entiendo que una vez la Cámara o los congresistas regresen del receso ahora de esta semana, van a votar a favor del proyecto y él lo firmará. Así es, Carlos, muchísimas gracias. Pues lo importante es que lleguen esos fondos y que lleguen pronto. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues impresionante que un conservador pueda ser la persona encargada de frenar este proyecto de ley por ahora, después de que fuera un apoyo bipartidista y que el mismo Chuck Schumer había dicho que los demócratas estaban dispuestos a firmarlo en la Cámara de Representantes. Con esto... El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, remitió a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela el primer informe de rendición de cuentas de propiedades de Venezuela en Estados Unidos. El embajador designado por Juan Guaidó responsabiliza a los representantes del régimen de Maduro, entre estos a Samuel Moncada, por operaciones fraudulentas cercanas al $1 millón. El informe corresponde a la rendición de cuentas del estado en el que recibieron el Consulado de Nueva York de Venezuela, también la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval y Aérea en Washington, D.C. Las 3 primeras propiedades recuperadas el pasado 18 de marzo de 2019 por gestiones del embajador Carlos Vecchio y el ministro consejero Gustavo Marcano, a quien tengo el placer de darle la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, Emiliana. Bueno, cuénteme, ¿cuáles son las denuncias específicas especialmente que están haciendo, ministro? Bueno, hemos remitido el informe a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que es la comisión que investiga, según nuestra legislación venezolana, y determina cuáles son las acciones legales, tanto civiles, penales y administrativas, que debe ejercer en contra de los funcionarios responsables de lo que ha sido, en primer lugar, el deterioro de todo lo que son estas primeras 3 sedes consulares. Estamos hablando que en el caso de la Agregaduría Naval tenemos un avalúo por daños de más de $250,000. En el caso de Nueva York es mucho más grave el daño estructural, el daño físico de la planta del edificio. Todavía inclusive estamos trabajando con expertos en la materia para determinar y para cuantificar los daños que esta infraestructura tiene hoy en día, y además estamos enviándole todo lo que es la auditoría que hemos hecho de las cuentas pertenecientes a la República, tanto
tanto de la embajada como lo de los diferentes consulados, en donde hemos determinado que se han hecho transacciones fraudulentas por personas que representaban al régimen de Nicolás Maduro a partir del 25 de febrero por el orden casi de $1 millón, transacciones que además en algunos casos se hicieron del dinero que pagaba la gente para renovar su pasaporte o por cualquier derecho consular que, por ejemplo, pagaban en Nueva York, y ese dinero iba a parar o lo fue transferido a las cuentas de la misión de la ONU que maneja directamente Samuel Moncada. Esto evidentemente es un hecho ilícito, es un hecho irregular, son operaciones fraudulentas y además prácticamente es utilizar el dinero que fue depositado en las cuentas de la nación para otros fines totalmente diferentes a los que las personas estaban depositando este dinero, y por ello nosotros vamos a ejercer todas las acciones legales, civiles, penales y administrativas en contra de Moncada y por supuesto en contra de todos los personeros del régimen que se prestaron para estas operaciones fraudulentas. Ministro, ¿nos puede dar un ejemplo específico? O sea, sí sabemos que pueden llegar a ser operaciones fraudulentas, especialmente en el caso de los pasaportes, por ejemplo, que muchas personas se ven afectadas y hasta el día de hoy se le está venciendo el pasaporte. ¿Y cómo hacen para viajar? Bueno, fueron personas, por ejemplo, que pagaron al consulado su proceso de renovación de pasaporte o de prórroga de su pasaporte. Esa gestión cuesta alrededor de $200. Ese dinero fue depositado en las cuentas del consulado y lejos de obtener la persona la gestión para obtener su pasaporte, ese dinero fue trasladado a una cuenta de la misión de la ONU de manera absolutamente fraudulenta y de manera irregular. Los consulados además fueron desmantelados. El consulado de Nueva York fue absolutamente desmantelado y clausurado por el régimen de Nicolás Maduro, y bueno, nosotros estamos haciendo la evaluación de los daños estructurales de la planta física. Bueno, ya hemos iniciado un proceso de reapertura del registro consular que con el favor de Dios arranca el próximo martes en los Estados Unidos para levantar todo lo que son las necesidades consulares de los venezolanos y para que nosotros empecemos a dar progresivamente respuesta en este sentido, luego de haber conseguido toda la red consular desmantelada y clausurada por el régimen de Maduro. Ministro, ¿y sabemos qué tipo de medidas legales se pueden tomar específicamente para lograr que se devuelva este dinero? Son medidas civiles, son medidas penales, son medidas administrativas en contra de los responsables de estas operaciones fraudulentas, y con las entidades bancarias nosotros hemos iniciado conversaciones porque son transacciones que no reconocemos, son transacciones que fueron hechas por personas que no representaban a la República, que además representaban un régimen que no es reconocido por los Estados Unidos, y por supuesto que son transacciones que están al margen de la ley. Nosotros aspiramos a recuperar el dinero que fue trasladado desde las cuentas de la República para salvaguardar además el derecho de cientos de miles de venezolanos que están todavía esperando su trámite legal o su trámite consular y que para ello cancelaron ese dinero. ¿Qué uso le daría el gobierno de la oposición a ese dinero si logran recuperarlo? Mira, es dinero que en principio quedaría congelado como todas las cuentas que se han venido recuperando en el exterior. Nosotros tenemos una prohibición de usar el dinero sin la autorización de la Asamblea Nacional, que es el órgano que rige todo el proceso de transición que hoy en día estamos viviendo en Venezuela, y nosotros aspiramos que a partir de la apertura del registro consular para levantar el diagnóstico de necesidades en los Estados Unidos, nosotros luego podamos ir reactivando los servicios consulares de manera progresiva y bueno, entendiendo que todavía tenemos además una situación de usurpación de funciones en lo que es el sistema de identificación nacional, pero estamos avanzando, hemos venido conversando con autoridades de los Estados Unidos, por ejemplo, para que se acepte la prórroga de los pasaportes vencidos y por supuesto estamos evaluando todas las formas para ir restableciendo el derecho que vulneró el régimen, que es el derecho a la identidad de los venezolanos que han tenido que salir de Venezuela. Ministro, y última pregunta. Usted mencionó que hay alrededor de $250.000 que fueron transferidos a la cuenta de Venezuela ante la ONU, que todavía es controlada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
¿Puede hacer algo la ONU para ayudarlos ahí o por ahora no se sabe? Bueno, es una denuncia que estamos haciendo porque, repito, fueron cuentas de consulados donde los venezolanos pagaban sus trámites para renovar pasaportes o para sacar pasaportes nuevos, para cualquier trámite consular, y es absolutamente regular que las personas no hayan obtenido sus documentos, no hayan obtenido los servicios, y lejos de eso, ese dinero fue a parar a cuentas que controla el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros vamos a ejercer acciones civiles, penales, administrativas en contra de Moncada y por supuesto que en contra de todos los responsables, y por supuesto que lo vamos a denunciar ante todas las instancias, incluyendo la Organización de Naciones Unidas, que debe saber que en la misión del régimen que está acreditada ante la ONU son personas que han cometido desde hace mucho tiempo operaciones fraudulentas en contra de los intereses de la nación. Perfecto, Gustavo Marcano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emiliana. Vamos a ver. Muchas gracias por continuar con más de Cuestión de Poder. Ya tenemos el debate preparado para ustedes y el día de hoy vamos a hablar a fondo del aborto y las recientes legislaciones que se han aprobado aquí en la Unión Americana. Desde Washington, a mi lado derecho, me acompaña Francisco Semiayo. Eres analista conservador. Francisco, bienvenido. Gracias. Y a mi izquierda me acompaña Annette Ravenó, analista política y experta en salud. Annette, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos por Missouri, que en las últimas horas acaba de aprobar también una legislación bastante restrictiva en los temas de aborto? ¿Por qué se están llevando a cabo estos cambios ahora? ¿Y por qué no hace años antes de que se aprobara Roe versus Wade? Sí, creo que la oportunidad existió anteriormente, considerando que los republicanos o conservadores estaban en poder mayormente en el Congreso, en el Senado. Y también con un presidente en la Casa Blanca, pero creo que lo que están haciendo ahora es preparándose para el 2020, poniendo los casos, los casos fuertes, que dicen los hot topic items, para poder definir la gran diferencia y para sacar la base, como dice, vamos a tratar de ver que estas son las cosas más importantes para la base y estar más agitados. Entonces están tratando de poner personas, uno, para poder votar contra o no, para saber con quién van a hacer contra en la campaña, y también para poder definir entre el candidato demócrata y el republicano. Y para darles un poco de contexto a los televidentes, es que varios estados como por ejemplo Mississippi, Kentucky, Ohio, Alabama, recientemente Missouri, están aprobando legislaciones más restrictivas en temas del aborto, como por ejemplo Missouri recientemente aprobó la legislación que no le permite a las mujeres abortar hasta cierta etapa de gestación, y esto incluye también si la mujer ha sido víctima de violación o de incesto. Annette, ¿tu opinión al respecto? Eso también está pasando justo lo que acaba de pasar en Alabama también. Simplemente, y los de Alabama específicamente dijeron, están haciendo esto exclusivamente para que puedan llegar a la Corte Suprema. Corte Suprema que ya tiene 5 magistrados que lo más probable van a querer intentar revocar Roe versus Wade, y también Casey, que también era una de esas cortes muy importantes, estas decisiones muy importantes. Hay algo que aclarar en cuanto a la aborción, ¿no? El aborto no es como algo que una mujer quiere hacer para aumentarse los senos, cambiarse la nariz. No es algo cosmético, es un procedimiento médico. Y como todos dicen, ¿no? Se debe de tener, uno poder tener una decisión de una misma con su propio doctor, pero estos gobernadores y estos políticos republicanos conservadores están diciendo de que no, que la mujer no tiene derecho a su cuerpo, que primordialmente es la vida del feto, sin importar si ese feto va a poder ser una persona sana en el futuro. Entonces no le están dando la decisión a la mujer, y yo no creo que va a parar aquí. Annette, ese punto que tocas es muy importante, ¿no? Porque son hombres republicanos, en su mayoría blancos, que le están quitando el derecho a una mujer de tomar la decisión de su propio cuerpo, de abortar o no. Hombres en Alabama, los que votaron, republicanos. Vemos también a hombres blancos en Missouri aprobando esta legislación. Ahora van a avanzar a las cortes mientras pasan por procesos de demandas con organizaciones como ACLU y eventualmente llegar a la Corte Suprema, donde vemos nuevamente también
5 hombres republicanos o conservadores, en su mayoría también blancos, tomando posiblemente esta decisión por las mujeres. Francisco, ¿le parece justo esto desde el punto de vista de una mujer? Como una persona que trabaja en relaciones comerciales en salud, en el sistema de salud, y mi preparación ha sido en salud pública. Para mí, yo creo que poniendo al lado la religión, porque obviamente hay personas que son cristianas, católicas, claro, que obviamente ven esto como un caso que no hay punto, que es una vida sagrada y ahí no pasa de ahí. Pero yo lo veo también en manera con la bioética también, que es una vida, no importa, empieza a latir el corazón. Pero sí tengo un problema porque nadie sabe cómo ponerse en el cuerpo o en el mundo de una persona después que han sido violadas o otra situación. Y lo triste es que estas leyes, la de Alabama y también la de Missouri, no tienen esa provisión, esa excepción. Y la de Missouri tiene una excepción, dice, bueno, solamente en casos de emergencia médico, pero eso no va a caer hasta que Roe versus Wade sea retrocedido. Entonces, yo no creo que eso es correcto. Creo que lo que hubieran hecho es lo más importante, que es que cuando late el corazón, porque ha habido por medio de Pew, hicieron un survey donde la mayoría de americanos dicen que la ley que cuando empieza a latir el corazón no es extremo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que hay que ver, y yo sé que uno dice, bueno, son los hombres y todo. Desafortunadamente no hay más mujeres como personas elegidas, esa es la realidad. Pero yo no sé de Missouri, yo solamente veo hombres en las noticias que he visto ahí que han hecho, pero sí de Alabama fue una mujer que escribió la ley, y también la gobernadora, que es mujer, va a firmar la ley. Entonces hay que corregir eso también. Y también cuando uno ve los movimientos de Provida, uno ve que la mayoría que están en liderazgo son mujeres, entonces no son necesariamente hombres dictando eso. También es un caso fuerte hablando de esto siendo hombre también, porque hay que reconocer que yo no me puedo poner en la misma posición que una mujer. Pero cuando uno ve con una manera bioéticas también dice, bueno, es mi cuerpo. Pero si fuera realidad, entonces uno diría, bueno, la mujer técnicamente tiene 2 pares de manos, 2 pares de corazón. Eso no es así, no es parte, es otra vida. Desafortunadamente no tenemos sistemas impuestos para una persona que no quiere tener esa criatura y decir, bueno, vamos a ayudar para que sea adoptado. Es que ya lo tenemos, se llama Roe versus Wade, o sea, sí, esa ley pero ya existe. Eso no justifica, una de las cosas, yo sé, pero no justifica la matanza. Ese es el problema. Una de las cosas que vamos a aclarar, estas leyes son de que no, ya después que se puede ver el latido, que son 6 semanas después que la mujer está embarazada. La mujer ni siquiera sabe que está embarazada cuando esto sucede. Entonces ni siquiera tiene la opción de poder hacer algo al respecto, porque ya en esa ley, por ejemplo, la de Alabama, los doctores estuviesen presos por 99 años. Y si la mujer ha sido violada, significa que el doctor va preso muchísimo más tiempo que el violador, que es algo muy interesante. Hay que corregir eso. No son 99 estoy años. Hablando. No son 90. Eso Sí, es una. No, ¿cuántos son? Entre 10 a 99 años. Ya, pero no, eso no. Puede ser, puede ser 99 años, ¿sí o no? No, no es 99. No. Puede ser hasta 99 pero años. No, okay. Si no se manda otra la cosa dice entre 10 a 9. Para aclarar, esto no le está quitando el derecho a las mujeres de dinero. Le está quitando el derecho de la aborción a la mujer pobre. Normalmente es una mujer de color. Y estas mujeres, como ya se sabe, ha sido algo muy público, que las mujeres negras en este país, que son madres o que intentan ser madres, son las que tienen el porcentaje más alto de muerte durante el embarazo, durante el parto y justo después de haber dado a luz. Entonces, si a estos políticos realmente les interesa la vida, ellos estuvieran haciendo leyes en contra del racismo, en contra de las mujeres de color, para que los doctores puedan tener muchísima más, puedan poder darle prenatal, medicamentos prenatales para que estas mujeres puedan poder tener ese bebé, el bebé que realmente quieren. Eso me lleva a mi otro punto, Annette, porque precisamente ese es el argumento de muchos progresistas o demócratas que dicen que esto va a afectar más que todo a la clase social más baja, ¿no? Porque al final del día, pues una persona con recursos, pues
Se monta en un vuelo, paga su tiquete, viaja a Chicago o viaja a otro estado donde sí sea legal y se lleva a cabo el procedimiento. Pero una persona sin recursos, pues entonces, ¿qué tipo de efectos podemos empezar a ver con estas legislaciones? Pues me imagino que la muerte de muchas más mujeres, porque estas leyes no van a parar los abortos, vamos a ser claros. Simplemente que van a ser abortos clandestinos donde muchas más mujeres van a estar entonces perdiendo la vida y de repente, obvio, también el feto. Entonces, no se pierde solamente una vida y dos. Entonces, mi pregunta sería, ¿esa muerte está bien? Porque igualmente se va a hacer. Y si vamos a ver, esto no solamente está pasando en Estados Unidos, sé que estamos solamente hablando de eso, pero en Yucatán, en la península de Yucatán, en México, hay tantas niñas de 12, 13 años violadas, normalmente por un miembro de su propia familia, que la ley es de que no pueden abortar y por lo tanto, entonces, estos cuerpecitos de niñas de repente de 80 libras están cargando otra vida dentro de ellas y muchas de ellas mueren. Esto está pasando también en Argentina, o sea, esto está pasando en todos lados, exactamente. No es solamente aquí en Estados Unidos. Sí, si van a poner una ley tan extrema, deberían poner los recursos para las mujeres, porque si uno dice esto, vas a quebrar la ley, tienes que tener esta criatura. Los recursos, no veo eso, y eso hay que corregirlo si se va a implementar algo de esa manera. ¿Qué tipo de recursos sugerirías, Bueno, que Francisco? apoyo financiero es una cosa que, porque, por ejemplo, hay, claro que ya veo los conservadores dicen, bueno, fue culpa de ella, no, eso no tiene que ver por estilo de vida o por ser una persona que le gusta ser un poco sociable, ¿verdad? Sí. Pero se trata de un marido, mujer que tienen relaciones y por una razón eso fue el estadístico que cayeron embarazadas. Pero uno ve las razones que uno tiene el aborto, han sido Pew y no me acuerdo qué otra grupo nacional que dijeron que la mayoría de personas no tienen abortos por razones médicas, emergencias o por violaciones, que es probablemente que no tienen suficiente dinero, que no fue conveniente. Y como digo, yo lo veo por una manera bioética, porque es una vida separada y creo que un día va a llegar donde este país, este mundo va a ver como una época del genocidio más grande del mundo, porque son vidas. Mira, hay algo que quiero aclarar. Sí, dale, tranquila. Es que hay tantas cosas, ¿no? Francisco, estás mencionando que hay que dar ayuda económica, pero las personas no necesitan ayuda económica si podemos tener la paga mínima en este país, que sea algo que nosotros podamos trabajar, aunque sea 40 horas a la semana y poder pagar nuestras cuentas. También estos mismos conservadores son los que están tratando de quitar Planned Parenthood, una clínica nacional donde muchas mujeres de bajos recursos pueden tomar sus medicamentos anticonceptivos para que ni siquiera puedan quedar embarazadas. Entonces, que ellas puedan planear su maternidad. Eso lo están quitando. Entonces, no es solamente estas leyes radicales en contra de la mujer, sino que también son estas otras leyes donde no le están dando la habilidad a estas mujeres o a sus familias para poder tener el derecho de decir, ¿sabes qué? Queremos 3 niños y eso es todo lo que queremos, o no quiero niños, quiero regresar a la universidad. Hay tantas cosas que están haciendo, no es solamente el aborto. Pero hay que reconocer también que Planned Parenthood, ahora voy a decir que yo no he visto exactamente qué exactamente van a quitar. Lo que yo sé es que quieren quitar todo del pago de los impuestos de las personas a Planned Parenthood para que sea, bueno, esto es solamente healthcare, salud que están dando. Pero las cosas que se han visto que la mayoría de negocios per person, por cada persona el dólar, se ha demostrado que la mayoría de esos servicios van a abortar y otras cosas. Eso no es cierto. El 93% de lo que ellos hacen, yo he utilizado los reportes. Eso no es cierto. Ahí 93% de lo que ellos hacen es salud, de chequearte las mamas, chequearte que no tengas cáncer cervical, que las mujeres latinas en este país morir es la mayor cantidad de muertes de nosotras en cuanto a algo de salud. Entonces, vamos a hablar serio. Yo he visto los reportes que eso no da eso y creo que los videntes pueden ver. Creo que yo digo a los videntes, la gente que hablo, no tienes que creerme a mí, solamente pesquisan. Ahora es la época del internet, ellos pueden encontrarlo, está ahí. Yo lo vi, me quedé sorprendido como una persona de salud, está ahí. Y es triste. Hablemos un poco del periodo establecido constitucionalmente, y esa es una palabra clave aquí, para interrumpir el embarazo, pues porque
debido a Roe versus Wade, si no estoy mal, esta legislación permite que se interrumpa hasta los 4 meses, alrededor de ese periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en este momento la batalla legal que se aproxima hasta el máximo tribunal? Estas leyes que están pasando ahorita mismo no son las únicas que están que van a empezar a estar en las cortes, ¿no? Hay muchísimas, hay más de 14 de esas que ya están en la corte. Justo ahorita mismo hay una que no me acuerdo del estado, pero justo ahorita mismo en la Corte Suprema hay una que creo que es la de Indiana, si no me equivoco, que ya están los magistrados viendo a ver si la toman o no, pero ya han pasado 14 semanas donde no han decidido en tomar esa ley. Entonces, no solamente es Roe versus Wade, sino también hay una que se llama Casey, que es la que habla sobre que no le puedes poner muchos páramos a una mujer para poder conseguir el acceso a tener el aborto, si es que es lo que quiere. Entonces, se cree que hay posibilidad de que esa es la primera que van a intentar atacar, cambiar de repente qué es lo que se cree que es lo que esa decisión dice, y eventualmente atacar directamente Roe versus Wade. Esto se convierte ahora en un debate también que posiblemente puede ser utilizado en las elecciones del 2020, ¿no? Definitivamente, sí. ¿En qué sentido? ¿Y cómo favorece esto a los republicanos? Bueno, yo creo que también han visto, creo que una baja en entusiasmo de los republicanos por diferentes razones. Entonces, yo digo que esto se hubiera hecho anteriormente si es lo que querían hacerlo. Lo están haciendo ahora para prepararse para el 2020, para que sea una pelea fresca y motivar a las personas para ir a votar. Porque en las últimas elecciones, cuando vimos el cambio de Congreso, y creo que el presidente Trump en las últimas 2 semanas, él dijo algo acerca de esto, que él, prácticamente predicando que el Congreso y el Senado va a convertirse y va a ser más fuerte y todo republicano. Que para mí no creo que fue una cosa apropiada a decir, pero es lo que predicó. Entonces creo que están usando estos temas para poder asegurar esa batalla. Annette, y desde un punto de vista de una experta en temas de salud, ¿qué pueden esperar los demócratas y cómo pueden ayudar, por ejemplo, a aquellas personas que por cuestiones médicas o por motivos personales quieren llevar a cabo un aborto en este tipo de estados y ahora no van a poder y van a buscar una salida de pronto no tan saludable para ellos mismos? Pues hay que ser claros, estas leyes no han tomado efecto todavía, porque estas leyes son específicamente para que puedan ser combatidas en las cortes, ¿no? Entonces, todas las mujeres que están en estos estados, en Alabama, en Georgia, ellas todavía pueden accesar, por muy limitado que ya lo han hecho estos estados, esos servicios médicos, y si toman la decisión de tener un aborto, que ellas puedan con sus doctores tomar esa decisión y hacerlo. Pero ahorita mismo no ha cambiado nada. Sin embargo, con la pregunta en cuanto a los demócratas, pues yo digo que hay importancia de que todas las personas que pueden votar, 1, que se registren, 2, de que se eduquen y que no vaya solamente, como dice Francisco, a la internet, porque en la internet puedes buscar y encontrar lo que sea. Intenta buscar esos reporteros de salud que sean, ya sea en tu ciudad, en tu estado o a nivel nacional, que te puedan dar más información neutral donde tú puedas tomar tu propia decisión. Y recordar que el aborto no es solamente la única cosa, porque en muchas iglesias es lo que dicen cuando ya empieza el momento de que uno tenga que ir a registrarse y votar, que digan: no votes por nadie que acepta el aborto. El aborto es una de las tantas cosas en las plataformas de los políticos, que si uno dice no al aborto, pero este es el mismo que me va a solucionar los problemas que en las escuelas, en las universidades, en nuestros trabajos, la verdad que uno empieza a votar en contra de sus propios beneficios, y eso es clave. Yo quiero decir una cosa que me voy a corregir, y tienes mucha razón, que no todo en el internet está correcto. Hay cosas que son totalmente, mi manera de decir, son chiflados los que están poniendo cosas ahí. Sí. Pero estamos en esa época. Yo cuando estuve en la universidad todo era libros y jornales, ¿verdad?
y cuando fui a hacer mi segundo maestrado, todo era electrónico, se tenía que ir por medio de ciertas redes en el internet y sacar. Entonces sí, hay que usar juicio de lo que va a sacar, pero tampoco hay que confiar en lo que es más corriente, porque si no ve últimamente en ciertos casos que lo que es más corriente, lo más común, sea Fox o CNN, han estado incorrectamente total. Entonces son otras personas que actualmente han sido más correctas durante todo este tiempo. Entonces hay que usar juicio, es lo que hay que decir. Exacto. Mil gracias. Vamos a dejarlo ahí, que se nos acaba el tiempo, pero lo dejamos con esa frase: utilice su juicio para tomar su propia decisión, bien ilustrado, ¿no? Voy a escuchar sus comentarios y opiniones divididas en las plataformas digitales. Tenemos un gran presidente que trabaja, patriota, pero ¿los congresistas demócratas solo están conspirando todos los días? Es la política socialista y lo más terrible es que usan la ley para sus delitos y para destruir a la gente. Los demócratas son una desgracia en los Estados Unidos. Al ninguneo de Pompeyo, a Ebrard, sumarle el ninguneo del mecanismo de mediación en Venezuela. Lástima, López Obrador necesita urgentemente un diplomático profesional como secretario de Relaciones Exteriores. Pues sin duda alguna el desplante que le hizo el secretario de Estado estadounidense al canciller mexicano está dando mucho de qué hablar esta semana, y hay aquellos que dicen que esto no va a cambiar hasta que México cambie su postura en cuanto a políticas con temas de Venezuela. Alexandra, de nuevo, gracias por acompañarnos. A ti. Y eso es todo lo que tenemos por hoy de En Cuestión de Poder. Los espero en una próxima ocasión.